Empezamos a grabar en... Cuando vos digas, Pablo. Listo. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, hola, muy buenas tardes. En principio quería agradecer al padre Eduardo por su presencia, siempre es muy importante que nos pueda acompañar, y hoy más que nunca. Antes de pasar a que él nos pueda dar un mensaje, quisiera describir brevemente, en pocos minutos, cómo vemos la situación y qué es lo que estuvimos haciendo. Estamos desde que se inició la cuarentena, se nos hizo evidente que íbamos camino hacia un problema social y económico muy, muy difícil. En este caso nosotros nos encontramos en el sur del conurbano, más precisamente en Lomas de Zamora, que es una zona golpeada por las sucesivas crisis económicas, por los últimos años donde fueron muy difíciles. Por lo tanto, no era muy complejo inferir que ante esta nueva situación íbamos a tener problemas que se iban a profundizar, y vamos en camino a que eso se haga más complejo. Desde un grupo de compañeros nos propusimos trabajar con las comunidades. Inmediatamente que esto sucede, se pone en funcionamiento. Para eso fue muy importante el desarrollo de los fogones que pudimos ir edificando durante este tiempo. Nos pusimos en contacto primero con ellos y luego claramente con otros que iban surgiendo y que del camino se van entrelazando. Lo principal o lo más importante que quisiera aportar es que nuestro pueblo no tiene miedo. A contramano de lo que quieren, de lo que nos proponen, desde lo que quieren instalar, nuestro pueblo no tiene miedo y sabe manejarse en esta situación, que por supuesto la comprende, la entiende, no ignora lo que pasa, sabe completamente la situación en la que está, tiene una preocupación profunda, pero no tiene temor, y en ello se mueve. Y inclusive está movilizado mucho más que la situación fuera de la cuarentena. Esto que hemos visto nosotros, claramente nuestra gente lo ve primero que nadie, y son los primeros que se han movilizado. Nosotros principalmente lo que intentamos hacer es solamente brindar un servicio, un apoyo, una mano a lo que están haciendo cada uno de nuestros compañeros en el territorio, los compañeros, como le gustaba decir a Alejandro, que están pata al suelo y que trabajan por sus comunidades. Hoy la principal preocupación, además de lo sanitario, que es nuevo, es complejo, y que todavía estamos digiriendo, es el problema del alimento. La falta de alimento es realmente grave. Ustedes piensen, sé que conocen bien la situación, en los barrios periféricos de Lomas de Zamora, como en cualquier partido del conurbano, la gran mayoría de los trabajadores son informales, es decir, hoy no están teniendo ninguna posibilidad de generar ingresos para su familia, y son personas que vivían día a día, no han tenido capacidad de ahorrar, por lo tanto, al principio de la cuarentena ya dejaron de tener ingresos, y hoy pueden nutrirse de algo que caiga por parte de la administración del Estado, municipal o nacional, o a través de los distintos subsidios, o desde la misma solidaridad, que es lo que emerge en esta situación. Nuestra ocupación fue, en principio, juntar algo de alimento y poder llevarles para sostener esto. Pero está claro para nosotros y está claro para ellos que el problema, la solución a este problema no es el alimento, son, como ellos mismos dicen, la solución a esto no son los fideos, no es el arroz. La solución a esto es la comunidad, es la relación que pueden tener ellos mismos con sus hermanos, con sus vecinos, cómo entre los grupos que están poniéndose al frente de esta situación son capaces de organizarse y de entrelazarse. En ese sentido se da espontáneamente en todo el terreno una capacidad organizativa en donde no hay
nadie que mande, sino que hay una memoria cultural, una memoria política de cómo proceder. Nuestro pueblo la sabe y lo hace bien. Le echa mano a lo que tiene, de la forma en la que lo tiene, con múltiples esfuerzos de las distintas orgánicas que existen, que son preexistentes, y otras que parecían aletargadas y que van surgiendo en el correr de las semanas, y con un esfuerzo enorme de muchos servidores. Estamos intentando organizar, entrelazar, complejizar, para poder afrontar esta situación que va mucho más allá de la falta de alimento, sino que va camino hacia otras cosas mucho más complejas que tienen que ver con un cambio profundo desde la política, que es lo necesario para afrontar esta situación. Nuestro esfuerzo y nuestro principal servicio como cuadros auxiliares es dotar de claridad doctrinaria a las acciones de esos voluntarios, de esta gente, de nuestros compañeros, que están esperando de nosotros eso. Vienen, nosotros llegamos y nos preguntan, quieren hablar, necesitan contar, necesitan que podamos aunar criterios, están en búsqueda y están ávidos de poder conocer más en profundidad cómo es su situación y cómo es su solución. Esa acción, ese enorme poder, en realidad esa enorme potencia que tiene la solidaridad de nuestra gente, está desperdigada, y que hoy aflora, como nosotros bien sabíamos que era existente y que se movía en cuanto a los principios que siempre tuvo nuestro pueblo, necesita de nuestros servicios para poder ordenarse, para poder organizarse y para poder hacer que esa enorme voluntad se transforme en poder político, que es capacidad de síntesis de decisiones, capacidades de esas decisiones llevarlas adelante en su propia voluntad y en su propia organización. Nosotros tenemos la responsabilidad, como compañeros que han sido dotados, que han tenido el don de aprender de nuestros maestros, del general Perón principalmente, de Alejandro y de tantos otros que han hecho un esfuerzo por nuestra formación, de llevar, no podemos no llevar esto en este momento a todas las comunidades y a todos los compañeros que están al frente de esta situación. Es una responsabilidad que nos tenemos que poner, porque la única forma de atravesar este tiempo victoriosamente es si somos capaces de poder generar de esa enorme voluntad política el poder suficiente para poder transformar toda esa voluntad y esa solidaridad en poder político. Bueno, ahora le paso la palabra a Fabiana, que acompaña esta situación, o yo la acompaño a ella. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Buenas tardes, padre, bueno, y al resto de los compañeros. Bueno, mi nombre es Fabiana Blanco, yo trabajo, primero soy la esposa de Sebastián, trabajamos juntos en el territorio y en todas las cuestiones que nos acatan en la pastoral social principalmente, y yo particularmente quería hablar de la parte espiritual que necesita nuestro pueblo, el apuntalamiento espiritual que nosotros como militantes debemos suscitar en las orgánicas, estas que son espontáneas y que son necesarias para que nuestro pueblo pueda expresar esta parte que hoy principalmente es fundamental. Nosotros como herramientas, como poder auxiliares que además de que llevamos, podemos resolver las cuestiones materiales y también dentro de la doctrina, lo que queremos exaltar es esta parte de la inculturización de la fe popular. Entendemos que sin esta parte nuestra tarea militante estaría incompleta, porque hay una memoria en nuestro pueblo, pero es evidente que falta una expresión concreta en la realidad de ese funcionamiento, de realizar actos que tengan que ver con nuestra fe, que se expresen de manera real. Por ejemplo,
la oración comunitaria, la Virgen en las esquinas, que lo que nosotros estamos haciendo ahora a partir de las ollas populares, lo que hacemos es llevarles a la Virgen, empezar a conversar cómo se lleva en conjunto toda esta situación, y siempre se empieza y se termina en la fe. Nuestra gente se resguarda en la fe, pero es muy necesario que nosotros acompañemos eso y que, digamos, pueda haber una expresión política de eso. O sea, la síntesis de la cultura y la fe es la expresión política que nos va a permitir que nosotros resolvamos y salgamos airosos de esta situación. Pasa que en muchos lugares a donde vamos a hablar con la gente y cuando llevamos a la Virgen ellos sienten un alivio y una familiaridad y nos dicen que se sienten más unidos a partir de la presencia de María. Entonces nosotros, mucho más que restaurar y, digamos, manifestar esa religiosidad popular y ayudarlos también a que ellos no vivan la fe desde una manera individual, sino que entre todos podamos tener la valentía de poder manifestarla. Eso para mí es lo principal y es lo que siento que en cada lugar a donde vamos nos están como pidiendo. Nos piden la Virgen, nos piden oraciones, nos preguntan si tenemos algún sacerdote conocido, porque hay gente que tiene necesidades espirituales, y a mí me sorprendió gratamente que la necesidad espiritual sea la misma que la necesidad material. Entonces, en ese lugar es donde nosotros nos metemos y llevamos a María siempre a todos lados, porque bajo su conducción es que nuestro pueblo históricamente, desde que se gestó hasta ahora, ha podido vencer. Entonces, en este momento creo que nosotros bajo su conducción, y más que nunca, teniendo claro que María es el arca de la nueva alianza, sabiendo que ella siempre nos va a llevar a un puerto seguro, siempre nos va a hacer encontrar con Jesucristo, es que alentamos a los compañeros a que se animen a manifestar la religiosidad popular junto con nuestro pueblo. Porque es así como uno crece. Particularmente mi experiencia, yo aprendí así, yo aprendí a rezar el rosario con la comunidad. Después sola, sí, en mi casa de manera particular, lo que hago es, claro, trabajo en eso, pero empecé tirándome y viendo cómo es, y me enseñó el pueblo. Y a partir de ahí, bueno, yo seguí, digamos, mi parte espiritual que la voy nutriendo todos los días y que es un trabajo. Pero bueno, nada, solamente eso, y dejarle lugar al padre Eduardo para que él nos eche un poco más de luz en esta situación. Así que gracias. Muchas gracias, Fabiana, Sebastián. Bueno, gracias a todos. La verdad que ante el impedimento de realizar el encuentro en Córdoba, me parece muy bueno no conceder una suspensión de la lucha, de parte de la lucha, que es encontrarnos. Y bienvenido el modo, aunque con todos los límites que tiene, el modo en las redes para realizar este encuentro, ¿no? Pero bueno, pensaba lo primero que eso no significa que los encuentros o la serie de conferencias sea simplemente una iluminación de cada uno según nuestro propio saber. La verdad que, como decían ayer, potenciar los encuentros. Y desde ahí armé un poquito lo que quería compartir, ¿no? Los encuentros de los que ahora estamos participando, los encuentros en nuestros círculos, y que se siga multiplicando con más encuentros. Hasta llegar al humus profundo del pueblo, del cual recién nos hablaba Fabiana, nos daba testimonio Fabiana, porque es en ese humus profundo donde se
se puede encontrar la fuerza y la luz para encontrar el modo en que el pueblo supera esta hora tan particular, ¿no? Así que yo, la verdad que estuve haciendo un elenco de todos los encuentros que tuve, telefónicos, por Zoom, por videollamada, desde que esto empezó, con distintas personas, y seleccioné algunos más breves, voy a desarrollar otros un poco más extensos, porque me parece que si comparto encuentros, como si estuviera ahora conmigo cada uno de ellos, es fácil que ustedes sigan recepcionándolo como encuentros y sea más multiplicador, ¿no? Algunos tienen que ver con mi quehacer, que junto con mi actividad sacerdotal también está mi actividad teatral, entonces también esta situación da lugar a múltiples diálogos con actores, con dramaturgos, con directores. Y en algunos diálogos, la verdad que recordamos cosas realmente valiosas. Por ejemplo, la primera, un director mendocino, pero que vive en Quito, Arístides Vargas. Sus obras recorren toda América Latina hace décadas, se ponen permanentemente en todos los rincones. Y recordamos que lo invitaron una vez a un congreso en Colombia. El congreso era sobre cómo se estaba luchando contra el flagelo de la droga, y él me contaba de qué habló en el congreso, ¿no? El dramaturgo, actor, dramaturgo y director es él, ¿no? Y me contaba, yo hablé de Edipo, dice, pero no la versión de Edipo que normalmente se pone en las puestas, sino Edipo quiere solucionar la peste de su ciudad y de golpe se encuentra que él es co-causante de esa peste. La corrupción forma parte del problema que se quiere solucionar. Y ese es el dilema del ángulo de vista de la obra de Edipo, ¿no? Quizás por eso vemos que muchos dirigentes no se animan a avanzar sobre lo que está patente de la crisis, porque precisamente implica involucrarse de un modo que no les es permitido o no lo quieren hacer, ¿no? Y sin embargo, ese es el camino, ¿no? Inevitablemente hay que mostrar las redes de corrupción internacionales y nacionales de todo tipo, sin lo cual no hay superación de la crisis, ¿no? Bueno, Edipo era uno de los ejemplos. Después conversando con otro amigo, dramaturgo, Jorge Huertas, por ahí lo conocen, además de hablar de esto de Edipo, porque tiene versiones de Edipo, de Antígona, y él dice, avanzando un mes de esta situación que vivimos, decía, yo veo que se están desarrollando muchos espacios de consolación, que tiene que ver con el asunto de la salud, ¿no? Pero faltan espacios de consolidación, me dijo él. Yo tomé nota de eso, porque hablaba, no solamente la consolación, sino la consolidación, ¿no? Y creo que tiene que ver justamente con lo que estaban diciendo recién Fabiana, ¿no? Recordemos la palabra esta, consolidación, porque después me llevó a otro texto que es el que voy a desarrollar más en la segunda parte, ¿no? También me hablaba de que, claro, es alguien un poco mayor, y dice que estamos teniendo distropía muscular. Y había que recuperar el músculo, ¿no? Recuperar el músculo. Pero tiene que ver, lo decía como símbolo individual en esta situación de lo social, de lo popular, ¿no? Creo que es otra imagen que también tiene que ver con lo que describían recién, ¿no? Después me llevó, hablando de Edipo y de Antígona, me llevó a recordar a Marechal, con Antígona Vélez. No sé si ustedes habrán leído alguna vez, sin duda. ¿Pero por qué? Porque me acordaba, y conversábamos con otro actor, de esa anécdota, por ahí no la conocen, que cuando Marechal escribe manuscrito, el texto de Antígona, lo pierde durante los ensayos. Y Evita estaba muy interesado en que concluyera la obra y se pusiera en el Cervantes. Muy activamente interesado. Entonces parece que cuando él le dijo, mirá, se perdió el manuscrito,
le dijo a Evita, de ninguna manera se suspende la obra, la escribís de vuelta, la obra se tiene que hacer, ¿no? Entonces, uno, cuando conoce esa anécdota, empieza a releer Antígona desde un ángulo nuevo, ¿no? ¿Cuál es el interés que tenía Evita en que la obra la reescribiera? Si no lo hubiera pedido, no tendríamos ese maravilloso texto, se puso muchas veces y siempre se pone cada tanto, ¿no? Rescatemos una imagen, no vamos ahora a contar la obra, pero da un complemento que no tienen los trágicos griegos. El amor de Antígona Vélez y Lisandro es retomado y en la entrega es el humus que se dona para que el pueblo recupere su camino de unidad y supere la división, ¿no? Supere las enemistades, ¿no? El amor pasión como luz para el pueblo, ¿no? Hay una raíz profundamente cristiana en esa obra de Marechal, como en todas sus obras, y seguramente Evita captaba eso perfectamente, ¿no? Las Antígonas con otros actores que hicimos Golpes a mi puerta de Gené, a Gené lo motivó un texto de teología que leyó, la oración, Señor, tú que eres más profundo que el mal, ¿no? ¿Cómo seguir confiando en que el mal que asoma flagelante y abrumador, Señor, tú eres más profundo que el mal, ¿no? Y bueno, la obra, la versión que tiene Juan Carlos Gené, justamente recoge eso, ¿no? Cómo recuperan ante el miedo, creo que tiene que ver con lo que decías recién, Fabiana, el pueblo lo conoce bien, el amor es más fuerte que el miedo, ¿no? El miedo se supera con amor, ¿eh? No con violencia, no con enojo, no con protesta, sino con más amor. Amor comunitario, amor solidario, ¿no? El amor es más profundo que el mal. Tú que eres más profundo que el mal, ¿no? Y ahí Gené plantea que hay dos modos de esperanza, ¿no? La esperanza que asume los desafíos del mal, tal cual se presentan en la historia, y la esperanza barata, creo que está dialogando con otros dramaturgos de la época, cómo seguir viendo en la raíz de nuestro pueblo una esperanza que tiene tales raíces que precisamente es capaz de asumir el mal. Recordémoslo para la parte final también, ¿no? Bueno, salté otros, pero no quería dejar de mencionar a Ricardo Monti, que toma otro mito, el de Orestes, menos conocido, mucho en el teatro, pero por ahí no para ustedes. Es una Orestíada, pero que transcurre en el siglo XIX en Buenos Aires, en el Río de la Plata, ¿no? El personaje es Mariano. Y Mariano es alguien que descubre que si no fuera porque pertenece a María, no logra salir de la tragedia. Y se compromete profundamente en la tragedia, que ve cuando viene de su viaje de París, donde se formó, se fue de chico, vuelve joven, maduro, formado, y se encuentra con la patria destrozada, hecha escombros, y se entera de todo lo que ahí había sucedido, ¿no? Hay otro Mariano en el mismo autor, Ricardo Monti, en la novela se llama La creación, más reciente, menos de 2 años. Ricardo Monti murió hace 1 año, va a ser ahora en julio. Y ahí es otro Mariano, no Mariano que pertenece a María, sino Mariano, aquel que niega, ¿no? Que niega su fe, que busca por otros caminos, ¿no? Y en la novela finalmente tiene que descender al infierno y encontrarse con el Cristo yacente en una impresionante comunión entre su propio infierno y el infierno del Cristo, que descendió a los infiernos por amor para compadecerse de todo. Aparece un nuevo, un resurgir, ¿no? Hay que compartirlos, hay que descubrir a Jesús que comparte nuestros terrores para tener de vuelta
la esperanza que no defrauda, como dice San Pablo, ¿no? Decía Ricardo Muende que los tiempos de la política no son los mismos que los tiempos de la cultura. Creo que tiene que ver también con lo que decía Fabiana, o sea, nuestra cultura popular, que en sus propios tiempos es muy madura y no deja de tocar las raíces más hondas y más fuertes y más vigorosas de esa inculturación de la fe en nuestras culturas populares, tiene tiempos que se anticipan a los tiempos de la política. Cuesta mucho más los tiempos de la organización. Cuesta mucho más a que alcancen dimensiones más abarcativas. Son muchas veces son quebradas, son desviadas, son cercenadas y se vuelve a empezar. Nunca se deja de volver a comenzar y siempre se busca que lleguen los tiempos de la política y sin duda van a llegar, aunque nosotros no tenemos los tiempos en nuestro saber, ¿no? Y esto me llevó, hablando de los tiempos, también se me mezclaba como sacerdote, como ustedes pensarán, mi principal preocupación no es tanto que haya misa, sino que la gente comulgue, porque la misa es la comunión. Puede ser comunión espiritual, cada uno en su casa, pero si le podemos hacer llegar la comunión, para que comulguen en su casa solos, ¿no? Que les llegue la comunión como le llega un delivery, ¿verdad? Sin violar la ley de la que no se puede entrar, supuestamente, ni se puede dejar entrar, ¿no? En esta particular modalidad de sobrellevar la pandemia. Pero sí se puede hacer llegar la Eucaristía, un Padre Nuestro, comulgan y devuelven el purificador o la teca en la que le llega la Eucaristía a la puerta de la casa, ¿no? Y esa práctica que está siendo consoladora me recordó a un obispo, después cardenal, Van Thuan, vietnamita, por ahí alguno lo ha leído, vietnamita, cuando lo hicieron obispo en Vietnam, al mes lo tomaron preso, y estuvo 13 años preso. Y entonces cuenta de que, como que era todo clandestino, a la noche, tapado con la frazada, ponía unas gotitas de vino en la palma de su mano, tomaba unas hostias y celebraba la misa solo, para que al día siguiente darle la comunión, también clandestinamente, a los otros cristianos que estaban en la cárcel. Y ese queda siempre como un gesto simbólico de lo que es la fe cristiana, ¿no? Sobre todo en tiempos de martirio o de adversidades. Y hablando de esto con otros sacerdotes y otros laicos, alguien me dijo, una amiga, una señora, en un Zoom de Biblia, digamos, ¿no? Todo pasa por Zoom. Y me dice, no, y además está la anécdota de que él tenía en su casa, lo contaba en un retiro para el Papa y los cardenales, décadas después, ¿no? En tiempo de Juan Pablo II, en los 90. Decía que en su casa familiar, había en el altarcito, en la mesa del altarcito de su familia, estaba la memoria de 14 generaciones. De 14 generaciones. No sé, algunas fotos y otras serían recuerdos, ¿no? Relicarios, objetos pequeños. Y conocían las 14 generaciones, ¿no? Había memoria de las generaciones. Y eso me llevó a la última parte en la que me voy a detener más, en el tiempo, ¿no? Y lo que Francisco nos enseña del tiempo. Hoy es más importante que nunca, pero entrar en algún detalle más. Conocemos las frases, ¿no? El tiempo es superior al espacio. Uno de los pecados de las actividades sociopolíticas consiste en privilegiar los espacios de poder en lugar de los tiempos de los procesos. ¿Se acuerdan?
él dice, tenemos que ocuparnos de iniciar procesos más que de poseer espacios. Esto creo que lo recordábamos, ¿no? Se pregunta, ¿quiénes son los que en el mundo actual se preocupan realmente por generar procesos que construyan pueblo? Y toma la parábola del trigo y la cizaña, por ahí se acuerdan. La voy a leer y me quiero tener en una nueva palabra de aquí e ir a otro texto de Bergoglio. La parábola del trigo y la cizaña grafica un aspecto importante de la evangelización que consiste en mostrar cómo el enemigo puede ocupar el espacio del reino y causar daño con la cizaña. Puede. Dios lo permite. Ha creado un mundo libre. Jesús a Pilato le dice, no tendrías ningún poder si no te hubiera sido dado de lo alto. Pilato se conmueve, se asusta un poco, ¿se acuerdan, no? El enemigo puede ocupar el espacio del reino y causar daño con la cizaña, pero es vencido, continúa Bergoglio, es vencido por la bondad del trigo que se manifiesta con el tiempo, con las generaciones, ¿no? Que se manifiesta con el tiempo. Y entonces sobre esto de la paciencia, porque que se manifiesta con el tiempo, a Bergoglio le gustaba mucho una palabra del Apocalipsis que se repite mucho. Las traducciones son muy insuficientes, él la solía explicar. Se traducen por paciencia, por perseverancia, pero la palabra en griego es hipomoné. Menein es permanecer. Y por ahí nos suenan los textos de San Juan, la importancia que significa la palabra permanecer para San Juan, ¿no? Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes, ¿no? El permanecer es como la palabra clave del amor del seguimiento y del amor del pastor por las ovejas, ¿no? Pero en el Apocalipsis, donde se despliega esa gran batalla de la fe, de toda la historia del tiempo de la Iglesia, la palabra permanecer viene con un suplemento, hipomoné. Y hipo tiene que ver con desde abajo, ¿no? Muy parecido a nuestro aguantame, ¿no? Bancame, de como soportar, tomar desde abajo y bancar, ¿no? Permanecer llevando al otro, ¿no? Y a veces se traduce por paciencia, claro, por eso les decía que la palabra paciencia no, en el uso cotidiano que le damos es más una especie de cualidad, de una acción o de una actitud de una persona, no es esta acción de un amor muy maduro, muy jugado, muy hondo, ¿no? Ese permanecer aguantando, esa paciencia, que el Papa Francisco está en esa frase que le dije, que recién leímos, ¿no? Con el tiempo, o sea, hay que tener paciencia, hay que aguantar. Es a través de generaciones, ¿no? El tiempo es superior al espacio, implica generar procesos con la convicción que la bondad del pueblo de Dios va a terminar venciendo, pero no a través de una técnica, una manipulación de los tiempos, sino algo mucho más profundo, ¿no? Y ahí es donde me acordé, y esto por ahí es lo que más quería compartir hoy, no sé qué tiempo me queda, para manejarme. Dale nomás. Bueno, creo que en 10 minutos, 15, máximo 15. Si no lo Porque corregimos. hay un escrito de Bergoglio de 1993, por eso es poco conocido, ¿no? Está en una revista El Salvador, de la USAL, que él siempre estuvo en su acompañamiento espiritual, ¿no? Y
acababa de ser nombrado obispo de auxiliar de Flores, sus primeros años de obispo, pero entre que deja de ser provincial de los jesuitas y es obispo de Flores, hay ahí 1 o 2 años muy oscuros para él, los más difíciles quizás. Me acordaba de ellos cuando lo vimos todos, en la plaza de San Pedro vacía, ¿no? Ese atrio que está hermosamente diseñado como una elipse para acoger al pueblo de Dios en todos los pueblos del mundo, ¿no? Los peregrinos de todos los pueblos en el único pueblo de Dios, vacío. Y él ahí orando. Y vinculándose con el pueblo de Dios de un modo no palpable. El mismo pueblo de Dios que cada miércoles de catequesis recorría el papamóvil, bajaba, saludaba, miraba a uno, tocaba a los chicos, ese contacto permanente en cada semana, tan particular, ¿no? De Francisco, sin contacto. Y verlo ahí, orando y comunicándose, un poquito como con ese misterio del Espíritu Santo de la Pascua, ¿no? Que Jesús, ¿no? Estaban los discípulos con las puertas cerradas y atravesó las puertas cerradas, ¿no? O sea, lograr el contacto aunque no sea posible el contacto, ¿no? Y eso me llevó, verlo así, captando también no solo su firmeza, sino su angustia, ¿no? Su prueba, como la de cada uno de nosotros, cada uno en su medida, cada uno en su misión. Y me llevó ese otro año, del cual él casi nunca hablaba, pero siempre se decía que fue un año muy difícil, con muchas tinieblas, con muchas angustias. Y como que él nunca hablaba de sí mismo, pero sí a veces se reflejaba sus procesos espirituales a través de otros procesos que él contaba. Y bueno, resulta que coincidió con la beatificación, con la canonización de los mártires rioplatenses, San Roque González, ese mártir de Asunción del Paraguay, y otros 2 españoles junto con él, y coincidió su canonización. Entonces los escritos tienen que ver con el año de la canonización y con la fecha de canonización. Y recoge las cartas, los fragmentos en los que habla de la angustia que padecía San Roque, mirando la fragilidad de su evangelización. Piensen que es el estilo misionero que inaugura en toda la historia de la Iglesia. Habría que comparar con el padre Ricci también, pero en América Latina, esa evangelización de la cultura de la que hablaba Fabiana, ¿no? Ese hacerse parte de la cultura. Son ellos los que comenzaron, ¿no? Pero él lo realizaba, no se le ahorraban profundas angustias. No solamente es la cruz en su dimensión social, sino también la cruz en su dimensión interior. Cada uno, según su misión, todos tenemos que aceptar esa oscuridad. Creo que es importante, lo vimos al Papa en San Pedro ese día, que cada uno de nosotros sepamos que hay un proceso espiritual para ser individual, lo incitaron ustedes, y en la acción social en la medida en que la podemos realizar. Y fíjense que en ese mismo texto hay algunas expresiones que vamos a reconocer enseguida. Dice que Roque no se deja vencer por la tentación, su corazón sabía que en el tiempo se maduran las cosas y que el solo esperar, aguantar, mirando más allá de la coyuntura, es lo que posibilita transformar el límite en horizonte. Convencidos íntimamente de que el tiempo era para ellos, era de ellos.
hombres de tiempo con la sabiduría de superar las coyunturas. En el 93, lo mismo que leemos en Evangelii Gaudium. Me parece que es un momento para madurar estas reflexiones. Fíjense qué hermoso cómo grafica, y es actual también, el conflicto, en términos de guerra, dice, entre estos evangelizadores y la otra situación cultural que se presentaba. Una guerra muy, digamos, peculiar, no de un enfrentamiento análogo ni similar, sino diferente, ¿no? Dice, unos hacían la guerra de conquista y anexión. La ganaron siempre los que dominaron el mar. Otros, la guerra en pro de la consolidación de los pueblos. Acá me apareció la palabra consolidación, que con ese dramaturgo Huertas había, digamos, conversado. La guerra en pro de la consolidación de los pueblos. Las ganaron quienes se atrevieron a dejar las costas y se adentraron en la tierra. Impresionante esta contraposición del símbolo del agua y de la tierra, ¿no? El agua, los mares, las ciudades costeras, el líquido, ¿no? El líquido, la liquidez, la cultura líquida, la liquidez bancaria, la liquidez de liquidar pueblos. ¿Cuántos en estos siglos? ¿No? Y se contrapone a eso el símbolo de la tierra, de las raíces, de lo profundo, de las generaciones. Voy a terminar con un texto de Monti sobre la tierra, sobre las raíces, ¿no? Y dice más adelante, comentándolo más con dice, bueno, estos tres hombres se adentraron en el monte y en el alma del indio, y por eso consolidaron pueblos. Consolidaron pueblos. Y dice más adelante, ya avanzando hacia el siglo siguiente, cuando aparecen todo el desarrollo borbónico en Europa, y se cambia toda esta metodología y toda esta presencia de España por una presencia más bien de uniformar el sistema político y económico con el de la metrópoli, con el de España, ¿no? Se congeló la imagen del padre. Sí. La universalidad fecunda que integra y respeta las diferencias. La universalidad fecunda que integra y respeta las diferencias e idiosincrasias es suplida por una hegemonía metropolitana absorbente de tipo dominador. Las provincias del reino pasan a ser meras colonias. Aquí no cabía lugar para proyectos de corazones, era la época de la ilustración de la mente. Y ahí dice, se quebró el proyecto de esos corazones, pero quedó el corazón de esos proyectos. El corazón de los proyectos siempre está en la memoria de los pueblos. Lo que creo que Fabiana lo describía palpablemente hoy, ¿no? Y de eso se trata, me parece, en este tiempo, ¿eh? Me parece que se trata de eso. La última cita que traigo dice que debemos ser creadores de cultura en el seno del pueblo. Es interesante, cuando habla de creadores de cultura, diversifica en varios carismas, varios modos de hacerlo, ¿no? ¿Qué es la cultura? El lugar de la creación. ¿Y qué es la creación? ¿Qué es la cultura? Dice, lo mejor de los pueblos, lo más alto de su arte, lo más habilidoso de su técnica, lo que permite a sus organizaciones políticas alcanzar el bien común, a su filosofía dar razón de su ser y a sus religiones ligarse con lo trascendente por medio del culto. Nosotros, cada uno tiene distintos carismas. El carisma es un don para ser creativos y la creatividad se despliega al servicio del pueblo.
Cuando Perón leía en el pueblo la justicia social, estaba exactamente haciendo esto, desarrollando su propio carisma desde y para el pueblo. Cuando Evita habla de su pasión, de la entrega de su pasión, en el doble sentido, ¿no? La pasión de vida y la pasión de sufrimiento de muerte. Todo lo leía en y para el pueblo. Si queremos servir al país, al pueblo, a nuestro suelo, a nuestra patria que amamos, tenemos que intentar seguir haciendo el proceso personal para llegar a poner nuestros carismas al servicio de los demás, y con la diversidad de todos estos carismas que nuestro pueblo tiene, precisamente se sostiene la esperanza de que con el tiempo la bondad del trigo vence a la cizaña. El pueblo cristiano sabe del martirio del Papa, y Francisco sabe del martirio del pueblo cristiano. La hora de los pueblos no es solamente la hora de su triunfo, es también la hora de su martirio, porque la resurrección pasa por la cruz. Hoy no es un tiempo de mártires individuales, no es un tiempo de carismas solitarios que se despliegan, como por ejemplo los modelos de San Pablo o de un San Agustín. Hoy más bien es el martirio del pueblo. Aquella frase de Jesús cuando empieza la pasión y dice: esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas, también en esta hora se aplica al pueblo. Como decían antes, no solamente su salud, sino también el hambre, las coerciones a la libertad, a encontrarse, el derecho a llevar el pan a su mesa, a cada padre y madre, en su familia, y la paz se ve amenazada. No dudamos de que esas raíces de nuestro pueblo podría enfrentar esta hora de las tinieblas, sembrando fe, sembrando esperanza, y cada uno de nuestros carismas al servicio del pueblo, con amor, forma parte de esa pasión del pueblo. Y humildemente podemos hacer nuestro aporte. Si Perón leía la justicia social en la vida del pueblo cristiano de América, nosotros podemos leer, junto al servicio que intentamos dar, cada uno en su lugar y con sus carismas, al mismo tiempo leer cómo el pueblo asume esta dificultad, ¿no? Que es con una enorme solidaridad, una enorme compasión, con lágrimas y también con una esperanza de superación, que no va a ser defraudada, pero no sabemos en cuánto tiempo. Cuando uno le deja de importar el éxito medido por nosotros, en tiempos y en número, estamos más libres para seguir sirviendo con generosidad, y nuestros ojos pueden estar más abiertos para recibir la luz de cómo nuestro pueblo enfrenta esta hora. Bueno, estas son algunas cosas que, habiendo compartido con algunos, abro y la comparto con ustedes. La ventaja que le podríamos sumar a esas hermosas palabras que has dado recién, Eduardo, sumado a lo que decía al principio Sebastián y Fabiana, es que en nuestra nación contamos con una geografía de escape que es una retaguardia para toda la Argentina,
con agua, con proteínas, con cereales, que con la solidaridad bien desarrollada y fomentada y afirmada, se puede conseguir otra civilización al interior de la patria. No solamente que es posible, sino que es altamente probable que eso sea el camino. Bueno, Bueno, estamos Gracias. con el tiempo. ¿cómo cerramos, Pablo? Ahí corto, los despido a todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, padre. Gracias a ustedes. Hasta Muchas luego. gracias.